dejé cosas que allá hacía. Cuando llegamos a una nueva vida, un nuevo país, ¿no? También hay cosas que tenemos que dejar atrás. ¿Cuáles en tu caso fueron? Dejar el pasado. Sí. Bueno, dicen que el pasado no se deja, solo se archiva. Bueno. Pero hay algunas cosas que hay que quitarlas, ¿no? Sí, es que llegar no un país que no es tuyo, primero hay que respetar el país. Entonces, no vivir como vivía en Mozambique, por ejemplo. Uh-huh. Porque vivir en Mozambique estaría como vivir como soltero, no respetar a nadie, salir de parranda, como dicen. No, aquí te dan un jalón. Sí, de oreja. entonces empezar a quitar lo que, no quitarlo, pero empezar a ser adulto, ser responsable. Claro. Entonces dejé cosas que allá hacía, de salir mucho, por ejemplo. Salgo, pero hay que salir en momentos específicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ser más responsable. Allá no cocinaba tanto, ¿no? Porque mis hermanas hacían de todo, pero aquí cocino más porque me gusta estar siempre en la cocina y listo. No tengo muchos problemas porque allá no hice muchos problemas. Muy bien. Ya fuiste buen niño allá. Sí, es que, bueno, no dejé muchas, sí, el pasado, donde, bueno, ahorita cuando voy a Mozambique de visita, algunos amigos me hablan del pasado, sí, pero el pasado es pasado. Ahorita hay que vivir este presente, me cuenten las cosas que pasa ahorita. Claro. Es lo que quiero, que me cuenten cosas del momento que está pasando, porque ahí para construir un futuro, porque si vivimos el pasado, no se construye el futuro, nada más quedamos allá. Yeah. Entonces a mí me gusta, voy para allá, platicamos del pasado, pero hacemos un toquecito para retocar, uh-huh, para limpiar el presente, para podernos seguir, es lo que hago. ¿Te dicen mucho eso? De, oye, mañana regrésate, no manches, te estás perdiendo muchas cosas acá. Después de 16 años, no. Los primeros, sí, el primer año, segundo. ¿Quién te decía? ¿Tus amigos, tus papás? No, mi papá no decía. Mi mamá también. No, mi mamá sí, pero mi papá decía, no, bueno, tenés que vivir, tenés que acostumbrar las cosas. Porque era un poco aventurero también. Claro. Sí. Pero las hermanas sí, es como, tienes que regresar, ¿te acuerdas de la fiesta que hicimos la otra vez? Tienes que regresar. Entonces, no, es que tú no puedes pensar que si regreso vamos a continuar a hacer lo mismo, porque vamos creciendo. Entonces, tienes que aceptar que esa persona está en otras cosas. Yeah. Entonces, claro. Es eso. Entonces, ella sí, pero ahorita ya entendieron que ese güey, como dice en México, uh-huh, ese güey no, está en otras cosas. Sí. Entonces, antes, por ejemplo, tenés que poner una casa aquí en Mozambique, porque cuando visite, mira, ¿cuántas veces voy a viajar a Mozambique? Es muy caro. Claro. Y los niños no lo tengo en Mozambique, no tengo esposa en Mozambique, no tengo hijos en Mozambique. Entonces, yo tengo hijos aquí en México. Entonces, todo lo que hago, pago impuestos, pago en México. Uh-huh. Entonces, porque los hijos están aquí, tienen todo, el hospital y todo, la escuela está aquí en México. Uh-huh. Entonces, ¿por qué voy a tener que estar sufriendo en cosas que no existen? Uh-huh. Existe en Mozambique. Si quiero visitar a mi mamá, voy a visitar a mi mamá. Y nada más, como turista, uh-huh, turista hijo. Sí. Sí, pero eso es como antes me decían, te jalaban como, no, tienes que regresar porque para tener, no, aquí tengo una escuela de danza, tengo gente que toman clase, entonces allá también había gente que estaba tomando mi clase. Entonces lo que cambia es el lugar, la ubicación y la gente. Pero lo que sigue son humanos, entonces son humanos aquí en México, allá eran humanos en Mozambique, claro. Entonces, y listo, no cambia nada, todo es igual, pero aquí es aprender otras cosas, renovar otras cosas, vivir, crecer, y listo, ver los niños crecer, ese es el futuro que ahorita pienso, los niños. Sí. ¿Tus hijos cuántos idiomas hablan? Bueno, es que tenemos, te explico desde atrás, ¿no? Yeah. Es que como tenemos el idioma del amor, es difícil de quitar ese idioma de amor, es portugués. Ajá. Entonces cuando conocí a mi esposa,
conocí en portugués. Entonces, y cuando llego a México, en la casa hablamos en portugués porque es el idioma del amor que nos conocemos. Es difícil de quitar eso. Ya, Pero cuando nacen los hijos, yo les hablo en portugués porque es difícil de hablar en español. claro. Entonces le hablo en portugués, les hablo en portugués. Pero con su mamá habla en francés y español. Español en la guardería, por ejemplo. Claro. En la escuela la más grande es el francés. Entonces en la casa portugués, afuera español, en la escuela francés. Buah, Sí, qué chido. sí, vamos jugando con esto. Yo en algún momento cuando tenga hijos también obviamente les quiero enseñar como varios idiomas, pero yo veo ahora como de varios amigos míos que también, o sea, como donde pues la pareja es, por ejemplo, mexicana, y ellos son de Alemania, de Suiza, etcétera. Como yo veo que no es tan fácil a veces, porque mi mejor amigo está casado con una colombiana. Sí. Y cuando hablo con su hija, puro español, 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 español. Sí, es difícil, pero es que como yo hablaba portugués siempre, Claro. entonces es difícil de quitarlo. Claro. El español a veces me sacan cosas, a veces sacamos cosas de español, Yeah. pero siempre es portugués. Yeah. Entonces los dos entienden portugués. La más grande ahorita participó en un concurso de lectura en portugués, Ajá. entonces ganó. Entonces, Qué bueno. pero lo lee así como de forma básica. Yeah. Y listo. Pero porque ya tiene el portugués en casa. Yeah. Entonces ella puede agarrar un libro, escuchar, ver las películas, hablar con la tía o con los tíos ahí de Mozambique y listo. Claro. Ese podcast se llama Choque Cultural, ¿no? Y ya nos has comentado algunos que has tenido, aunque bueno, yo digo que te adaptaste súper bien, Sí. pero ¿te acuerdas de uno muy específico donde te quedaste? ¿Eso qué es? O sea, como que te sorprendió demasiado. Como choques culturales, el primero es el que te hablé, ¿no? Es ese de que me seguían. Pero había otro también, no sé si es choque cultural o algo así, ¿no? Es que no entendía nada. Una persona que me seguía hasta de auto. Pero una vez que me pregunté, ¿por qué me siguen tanto? Uh-huh. Dicen, no, es que comer era un señor, me seguía porque yo no sabía que había esa parte de hombres que buscan otros hombres. Ajá. Entonces, para mí eso fue un choque, no sé si es cultural también, porque es algo que si está en un grupo de gente, para mí lo veo Yeah. como algo que la gente ya está acostumbrada ahí. Yeah. Pero yo no entendía, porque me seguía desde el sur, en la UNAM, me seguía. Entonces, no, cuando ya estoy llegando a mi casa, siguen ahí. Pero está medio creepy eso, ¿no? Sí, es muy complicado, pero la gente me decía eso, por ejemplo, cuando pasaba en lugares así, entonces Yeah. me miraban así como algo raro, pero los hombres. Claro. Pero para mí eso era como, bueno, ¿qué está pasando? Pero cuando me explicaron, sí, pero no pasa nada. Eso es, Sí, mira. puede mirar o no, me da igual, yo sigo la vida. Claro. Sí. Pero como choques muy fuertes culturales no tuve mucho, porque tenemos como algo más o menos igualito de cultura, así más o menos. ¿Qué dirías que es lo más común, por ejemplo, entre Mozambique y México? Antes dijiste la alegría, aparte de esa, ¿qué Sí. otros aspectos hay? Bueno, la alegría, por ejemplo, el mercado, la gente estar siempre afuera, ¿no? Yeah. Es que en México, por ejemplo, si sales en una calle, en las colonias donde vivimos, siempre encuentras gente o a vender eso. Entonces, las calles Claro. de Maputo, por ejemplo, en la ciudad encuentras eso. La gente vive siempre está siempre fuera. Yeah. Entonces encuentra un camión vendiendo la comida, y puedes comprar hamburguesa. Entonces siempre estás siempre fuera. Toda la vida pasa afuera. Pasa afuera. Entonces siempre hay movimiento. Yeah. Por eso cuando veo México, por ejemplo, algunas colonias, veo ese movimiento de gente, es más o menos eso. ¿Cómo es el tráfico en tu país versus aquí en Ciudad de México? No, Ciudad de México hay mucho tráfico,
Pero bueno, las calles están bien, entonces, hay semáforo. Si la gente no respeta, porque bueno, y nosotros, yo tomé clases de manejo, Ajá. pero de forma dura, ¿no? Ya. 6 meses, 3 meses no, fueron 6 meses, 3 meses de práctica, 3 meses de teoría y Claro. tienes que hacer examen. Pero dentro del examen tienes que llevar un dinero para hacer la mordida. No, Porque aquí en México. no en Mozambique. Ah, en Mozambique. No, en México no, en México No, en pasa. México Sí. lo sacas en línea. Sí, pero sí, así como tienes que dar mordida, porque si no das mordida no pasas, vas a Ya. regresar a hacer otra vez, porque es un negocio. Pero la forma de manejar, bueno, hay mucha gente que maneja de forma rara en México. Hasta cuando manejo digo, uy, aquí, porque no hay las señalizaciones, esas cosas. Entonces la gente no usa mucho. Entonces siempre pregunto a mi esposa, ¿por qué la persona no usa lo que Los tiene? intermitentes, ¿no? Sí, porque tienes todo ahí, pero no lo usas. Entonces eso me da igual como el estrés. Ya. Pero en Mozambique el problema es que las calles, algunas calles no están buenas. Ya. Entonces, por eso hay mucho tráfico, porque no hay mucha organización. A veces Claro. el semáforo no funciona. Y cuando llueve, por ejemplo, ciudad de Maputo, es un caos, porque la ciudad, como es así, en una bajada, hay coches que se inundan. Sí, sí, sí. Es complicado. Claro. Pero hay muchos coches ahorita y no está organizado. Ya. Lo que falta es la organización, tener más salidas de autos, con más vías para que no se concentre en misma parte. Claro. Antes me comentaste que también dabas clases en la UNAM. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia allá? De la UNAM, bueno, fue el momento que llegué en México, más o menos ahí como fue en agosto que empecé a dar el taller de danzas tradicionales de Mozambique. Entonces empecé a dar clases ahí y bueno, la experiencia fue bueno, un poco más compleja, ¿no? Porque fue el momento que no entendía el español. Uh-huh. Tenía es portuñol. Portuñol. Sí. Y ahí fue un momento que conocí mucha gente que me ayudó muchísimo a escuchar el español, Claro. a entender español. Y fue una buena experiencia. Fueron 10 años de talleres. Los últimos talleres, por ejemplo, en la UNAM, cuando abría, por ejemplo, a las 9 se abría el taller, a las 9:20 se llenaban mis cursos, mis talleres. Pero era bueno porque se llenaba de gente que quería aprender, que quería conocer algo de Mozambique, quería conocer también otros ritmos africanos. Entonces fue una experiencia buena. Y ahorita que fue el Día Internacional de la Danza, me invitaron para dar un taller ahí. Qué chido. Sí, de 1 hora y fue divertido. Siempre es divertido compartir. ¿Cómo ves la habilidad de los mexicanos de moverse como tú en tus videos? Que, como tú antes dijiste, ustedes ya lo tienen en la sangre, pues. Es que los mexicanos tienen también algo de la sangre, pero más latino, más. Ya. Y bueno, depende del cuerpo, ¿no? Porque cada cuerpo tiene que contesta de su forma. Ajá. Pero bueno, en mis grupos, ahorita que estoy trabajando ahí, tengo un grupo de danza que son mexicanos, pero mexicanas y algún mexicano ahí, que baila muy bien hasta en Mozambique. Cuando ve los videos dicen, no, es imposible hacer eso. Yeah. No, es posible porque en México existen cuerpos que aceptan, ¿no? Que tienen elegancia. Elegancia. Es que el cuerpo mexicano tiene una elegancia física, pero cuando es como descubrirlo, cómo tienes que descubrirlo es intentar hacerlo. Entonces hay mucha gente que intenta hacerlo. Hay unos que consiguen, hay otros que no consiguen. Es como, pero es así, veo gente que sí, digo, no, esa persona si lo aprieto más, Ya. lo puede sacar, porque es sacar lo que la persona tiene, pero a veces el cuerpo no acepta porque tiene miedo, piensas mucho, porque la danza cuando piensas mucho Pues, no funciona, ¿no? Porque nada más hay que dejar el cuerpo pensar, Yeah. deja el cuerpo
que te lleve, ¿no? Pero si lo limitas en pensamiento, el cuerpo no se mueve. No Claro. sé, aquí en América Latina mueven la cadera, Claro. pero cuando ya estamos en clase de danza, la gente ya no mueve porque tiene miedo. Ya. Pero dicen, no, la cadera tiene que mover en esa vida, no hay otra vida que vas a mover. Claro. Porque cuando morimos, quedamos y nos vamos, ya no vamos a mover más la cadera. Les digo, tienes que mover aquí. Aquí en América Latina mueven la cadera, porque yo sé que se mueven la cadera. Ajá. Pero cuando entra en la clase, sí, ya se complica porque piensan mucho. Ya. Pero no hay que pensar, es usar el cuerpo, viajar. En Ya. ese México sí hay cuerpos, nada más hay que sacar su elegancia. Claro. Listo.